Buenas tardes, estimados públicos oyentes. Estamos acá todos reunidos porque estamos en nuestra tercera presentación del libro colectivo, ¿no? Internacional, Educación en Valores y otras miradas sobre la pedagogía en América Latina. Es un libro muy importante que compila artículos pedagógicos de importantes personalidades de la pedagogía actual, postmodernista, ¿no? Lo interesante de esta mirada es que vamos a poder tener la oportunidad de visualizar, leer eh, la pedagogía desde diferentes realidades y compilar y aterrizar en nuestra única finalidad, que es transmitir una educación de calidad a nivel latinoamericano y mundial, que es uno de los pilares y uno de los objetivos dentro de la misión de la editorial Auris Educa, ¿no? Hacernos conocidos, no solamente en Perú, sino a nivel latinoamericano y ahora a nivel mundial, ¿no? Se agradece la confianza de los autores, de todos y todas los autores que han participado en este maravilloso ejemplar. Es la tercera edición colectiva de Auris Educa, con participantes de talla internacional y destacados en la región y a nivel latinoamericano. Para dar inicio a esta magna reunión, vamos a iniciar con las palabras de la doctora, ¿no? De la doctora Sandra Ritola, que nos va un poco a relatar el prólogo de este prestigiado libro. Doctora Sandra, la escuchamos. Buenas tardes, Beatriz. Un gusto estar aquí con ustedes y a grosso modo comentarles sobre el prólogo de este libro. Bueno, en este libro se expresan los valores como herramienta para dirigir la educación en los diferentes contextos pedagógicos. El libro constituye un medio para transmitir el sentir de los maestros, investigadores y estudiantes sobre el tema y la crisis de valores actual que hay en la sociedad. Es como una bandera que llama a la acción en el que se definen y se unifican los criterios, pero desde una mirada diferente. Criterios que abarcan diferentes dimensiones de los valores, porque los valores, al igual que todas las cosas, tienen diferentes dimensiones. Abarca la cultura latinoamericana y la resiliencia por construir una sociedad mejor en cada aula. Ahora, la gama de conocimientos expuestos por los autores recorre desde el reto para la formación inicial del docente en la educación básica hasta el papel ético que tiene que cumplir el educador en la escuela para apropiarse de los valores, y se realizan propuestas e iniciativas en cuanto a la eficiencia del Estado. Por otra parte, se realzan, por ejemplo, que me llamó mucho la atención cuando revisé los escritos y como que sentí mucha alegría en mi corazón, los valores de más de 400 años de Don Quijote para educar a los niños y a toda clase de personas, para describir la importancia de la enseñanza de valores como eje de la educación básica, que se incluyen los valores morales y la igualdad básica de género. El texto es una joya que también decoloriza el sistema educativo como alternativa para la educación comunitaria en las zonas rurales con escasos recursos. Y este aspecto es muy importante porque conozco muchos niños que tienen que caminar mucho tiempo para poder ir a recibir una clase y sin embargo esos temas no se tocan. Por eso me alegré mucho que este tema estuviera acá. Se señala la vinculación entre la ciencia y la ética como pilares de la evolución humana, la ética del docente como ingeniero social en la construcción de temas de ciudadanía por una cultura de paz, de globalización y deshumanización, el sentido ético del conocimiento, la pedagogía de los valores humanos y la estrategia que se va a utilizar en el proceso docente educativo en su transmisión y el proceso de evaluación del conocimiento. También se muestran las características de la educación rural en Perú.
Por otra parte, también, bueno, el libro tiene dos capítulos. La parte primera habla sobre el contexto de la educación y en segunda parte se reflexiona sobre las diferentes teorías pedagógicas y su vigencia actual, tema muy importante porque estamos utilizando en las escuelas la teoría pedagógica casi de 100 años atrás y esas teorías no se han revisado. Por eso este tema es un llamado a los investigadores y a los educadores a que piensen en esas teorías, si realmente son vigentes o no. La retrospectiva sobre la comunicación intercultural, la utilización del método Singapur y la plataforma educativa Shamilo en la resolución de problemas matemáticos. De hecho, sabemos, yo soy matemática y los estudiantes no les gusta la enseñanza de las matemáticas, nada más que de oír la palabra les cae mal, y sin embargo aquí se proponen trabajos de mejora para, por ejemplo, el aprendizaje de las derivadas integrales con el uso de la tecnología, el enfoque de las competencias para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes. Y se termina con el broche de oro, la holística como alternativa integrativa de ver el mundo desde un sistema educativo. Sin duda, las personas que tengan este material en sus manos va a tener un ejemplar de obligatoria consulta donde se muestra la entrega y el esfuerzo de los profesionales de la educación que participan en el texto. Los invitamos a que sigan colaborando con la revista y que esto demuestra además el reconocimiento y la dedicación sostenida de nuestro querido David Auris por proporcionarnos este espacio que nosotros podamos debatir y los educadores tengan un lugar donde puedan alzar su voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Interesante Gracias. la compilación del prólogo que usted nos hace recordar y se nota toda la conjunción de todos los enfoques de pedagogía de América Latina unida en este libro. Bien, está presente la doctora Loreto Cantillana, que va a hacer su participación como compiladora y coordinadora del libro. Buenas tardes, doctora Loreto. ¿La escuchamos? Buenas tardes. Agradecemos a la editorial, agradecemos a David por la oportunidad que nos brinda de poder participar en este proyecto, tanto a Sandra como a mí, que hemos estado trabajando junto a David en la realización y en la compilación de los textos que conforman este libro. El libro básicamente es una obra que se alinea con lo que la editorial ya ha estado publicando. Ya se realizó primeramente un libro de compilación de artículos de educación de un ámbito más general, pero en el caso de esta obra en particular, nuestro pie forzado son los valores y también temas éticos. Nos alegra muchísimo de que varios académicos de diversos países latinoamericanos formen parte de este proyecto, hayan presentado sus artículos y los seguimos y esperamos que puedan seguir participando en los otros proyectos que se vienen. Viene un libro de diálogo para el mes de octubre, así que está la invitación abierta también para participar en ello. Y así como señaló Sandra, también en la revista agradecemos también a quien realizó el diseño del libro y agradecemos también a quien realizó la carátula, la portada del libro, a Javier Tacuzzi, que también nos apoya aquí en el tema de la carátula, y agradecemos a todos los participantes, de la obra, y esperamos que este libro se difunda en la mayor cantidad de espacios posibles, porque nuestra intención principal y desde el proyecto editorial ese es el foco y el sentido, hacer difusión de múltiples voces latinoamericanas en torno a temáticas educativas, porque para todos nosotros es importante una mejora en la calidad de la educación y también realizar escritos de carácter crítico, reflexivo acerca de los procesos educativos, tanto en nuestro continente como a nivel general. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Interesante su alocución. Sí, el agradecimiento especial
para Javier Tacusis, quien ha realizado una adecuada representación gráfica de la carátula del libro, ¿no? Está muy interesante. Gracias, Javier, por tu aporte. Bien, ahora vamos a hacer la locución de los autores, ¿no? Que forman parte de esta compilación importante, ¿no? Entre ellas tenemos el artículo Apropiación y Ética, un camino para la educación, que está escrito por Marco Antonio González Villa desde México, ¿no? Interesante, interesante participación suya, donde relata las figuras parentales, las actitudes y cómo se basa en los sentimientos. Pero más en eso nos va a ahondar Marco Antonio. Tiene la palabra, estimado Marco. Muchas gracias. Nuevamente un saludo a todos desde México y un abrazo para David. Quisiera empezar comentando, a partir de las líneas que nos permitió David ahondar. Este texto es una derivación de un proyecto de investigación que estoy trabajando, en donde se aborda la forma en que se construye la ética en el adolescente, trabajando con estudiantes de nivel medio superior o bachillerato, preparatoria, dependiendo la escuela, obviamente. Y bueno, lo que trazamos aquí, decían muy bien al principio, en la presentación, abordamos el tema de la ética como un elemento fundamental y fundacional del sujeto, en el cual, a partir de que las personas, en este caso estudiantes, pueden tener una interacción adecuada con las figuras parentales, pueden tener precisamente esta construcción de un sentido ético en la vida. La investigación nos ha permitido construir la categoría de apropiación, que en realidad es una derivación de aportaciones de psicoanálisis y de Vygotsky, en una integración del concepto como tal, pero ya retomando más elementos contextuales de escenarios latinoamericanos, en donde identificamos que hay básicamente tres formas de llevarse a cabo de ejercer la parentalidad. Una primera sería una apropiación parental pragmática, en donde mamá o papá tienen un sentido utilitario del hijo, ese sentido que le dan como alguien que me va a servir para mis fines particulares, para mis objetivos, ya sea que me cuide en el futuro o en este momento inmediato para que yo lo pueda utilizar a él para obtener ciertos beneficios como pueden ser apoyos económicos o simplemente ponerlo a trabajar. En un siguiente nivel tendríamos una apropiación parental moral que responde básicamente a una persona que ejerce la parentalidad a partir de los lineamientos sociales que nos impone el entorno. Es decir, soy mamá o soy papá porque tengo que serlo y debo de serlo así. Y entonces cumplimos un rol social sin que tenga que haber necesariamente un compromiso afectivo. Eso lo encontraríamos en el tercer tipo de apropiación, que sería una apropiación parental ética, en donde encontramos a una madre o a un padre que de alguna manera son capaces de anteponer sus necesidades a las necesidades finalmente de su hijo o de su hija. Esta propuesta de vincular la apropiación con la ética también responde a una base teórica basada en Emmanuel Levinas, donde Emmanuel Levinas plantea que la ética llevada a cabo en el ejercicio social tiene que ser una ética de la vulnerabilidad, en donde cada persona atiende siempre las vulnerabilidades del otro, entendiendo que somos uno, es decir, el otro vive en mí, aunque sea diferente a mí, siempre será parte de mí. En este contexto y en este escenario es que finalmente partimos del hecho que podría haber una cuarta opción, que en este caso sería que ningún niño, ninguna niña fueran apropiados por las figuras parentales. ¿Qué ocurre con ellos entonces? Bueno, en ese sentido es cuando la escuela sí se convierte en la única opción de salvación del sujeto. Y es cuando entonces la escuela pone de relieve que su función no es solamente pedagógica, también es obviamente socializante y vinculante de los sujetos. A partir de que hay un recibimiento amoroso, en palabras de Manuel Levinas, podemos construir y configurar a una persona en su subjetividad y con ello fortalecer una serie de valores como la responsabilidad, el compromiso, pero también al mismo tiempo ir construyendo la autoestima de las personas. No quisiera ahondar más para invitarlos a que puedan leer el texto y ya queda la invitación de que cualquier comentario pues esté al correo con toda confianza. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, estimado Marco. Interesante este libro. Bien, también está el espacio para la doctora Sandra Ritola,
con su contribución al libro. Doctora Sandra, ¿la escuchamos? Hola, buenas tardes. En esta ocasión, el artículo donde yo estaba trabajando sobre el proceso de gestión integral en las universidades y los procedimientos para su evaluación. Y ahí se hace el estudio sobre cómo de artículos académicos donde se plantean problemáticas que se presentan en las universidades en la actualidad, y a través de análisis de estos artículos falta un modelo de una metodología para la ciencia y la innovación en las universidades. Es muy poco tiempo que tenemos para poder comentar el artículo, pero sí creo que lo que tenemos ahora es incentivar a todos los Creo que hay un poco de problemas de audio. Eso es lo que pasa en las transmisiones en vivo. ¿Me escuchan ahora? Doctora Sandra, ahora sí. Porque se van como que se cae la señal. Les decía que en este artículo que yo les estoy poniendo aquí sobre la parte educativa, estamos hablando sobre la importancia de los modelos de gestión en las universidades y la impetuosa necesidad de que todos los educadores apliquen la investigación social para generar los cambios que nosotros estamos esperando. Esto desde otra mirada. Yo veo esos cambios a través de que todos los educadores además aprendan a hacer el coaching educativo como una herramienta para ver el proceso de enseñanza-aprendizaje desde otras posiciones perceptuales, y que realmente el estudiante aprenda a pensar críticamente, a desarrollar esas habilidades y esas capacidades que necesitan para que se pueda apropiar del conocimiento. No, por ejemplo, que ande como un piloto automático repitiendo lo mismo que le dice el maestro. En esencia, eso es lo que yo planteo en el artículo, y espero que les sirva de utilidad a los otros educadores, y los invito a todos a que sigan investigando y que sigan aportando, porque esta es una tarea y una bandera que nosotros vamos a levantar a través de esta revista con diferentes voces de Latinoamérica en la parte del sector educativo. Tenemos una responsabilidad social muy grande. Bien, doctora Sandra. Bueno, sí, efectivamente, todos los educadores tenemos una responsabilidad muy grande en la actualidad, ¿no? Y más que nada, las innovaciones, como el coach educativo, es una herramienta que nos va a servir muchísimo. Bien, el turno de la doctora Loreto Cantillana como articulista, también acerca de su participación en el libro. Doctora Loreto. ¿Se encuentra, doctora Loreto? Ahí sí, que también se nos va un poquitín la señal. Ahora sí, estamos conectando bien internet. Bueno, les cuento, el artículo que presento en este libro se trata sobre el desafío que tienen las instituciones de educación superior respecto a la formación en valores. Cómo se están enseñando los valores en las escuelas de pedagogía y la importancia que tiene formar profesores que aborden los valores de manera transversal, que los planes formativos se hagan cargo de la educación valórica a lo largo de toda la malla de la carrera, en las distintas asignaturas, y además que esto se vea reflejado también en los procesos de práctica
y que los planes formativos también den respuesta a todos los requerimientos de la política pública en torno a la formación valórica, a la convivencia escolar, a la educación emocional y también a la formación ciudadana. En el texto se habla en un inicio acerca de los valores, la importancia que tienen, cuáles son las características que poseen y después cómo los valores deberían ser tratados en la escuela, la importancia que tiene el profesor en la enseñanza de los valores y posteriormente qué pasa en la enseñanza universitaria, en la política pública, para después finalmente dar algunas sugerencias de cómo las escuelas de pedagogía deberían responder a esta temática y qué materiales se encuentran en las plataformas del Ministerio de Educación que podrían ser usadas tanto en la universidad como por los profesores en las escuelas. En la enseñanza de los valores, la formación valórica es un elemento clave en la formación de los niños y niñas porque posee un elemento que es transversal. Logramos a través de esto una formación integral y además también se forman mejores ciudadanos. Si bien la escuela es quien tiene la tarea de reforzar estos saberes, también hay una parte importante que se debe realizar en el hogar. Por lo tanto, el llamado también es ver de qué manera los profesores y la formación de profesores puede generar estos vínculos o articular también el trabajo entre la escuela, la universidad y la familia. El desafío es bastante grande. La pandemia dejó en evidencia una serie de elementos en torno a la formación valórica, sobre todo en relación a la convivencia escolar, por lo tanto la tarea en este momento es mucho más ardua quizás que lo que podría haber ocurrido hace un par de años atrás. Bien. Gracias, doctora Loreto. Interesante, porque nos va a servir bastante de material para todos nosotros utilizarlos en la educación superior. Siempre es un aporte muy vivo de educación en Latinoamérica. Gracias. La participación ahora es de Sonia Miriam Pulido León, de Perú. ¿Se encuentra Sonia? Gracias, doctora Sonia. ¿Puede activar su audio? Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Para mí una alegría el poder estar acá en presencia y en sala de muchos investigadores, de renombre por visto, y muy interesante el trabajo que se va a presentar. Por ejemplo, les comento del artículo que estoy presentando. Se basa principalmente al trabajo del área de matemáticas, si bien es cierto, el área de matemáticas es muy complicado para muchos. Sin embargo, le doy otro tipo de trabajo entre pizarra y cuaderno, ya no tanto de esa manera y más aún todavía nadie se preveía lo que iba a suceder, lo que estamos todavía en este transcurso de confinamiento. Y respecto a ello, ya esta investigación se basa en cuanto a las competencias del área de matemática, se va desarrollando de manera dinámica a raíz de que el apoyo de esta plataforma Chamilo en los estudiantes resulta de manera positiva. Tal es el momento que el estudiante de poder responder a ciertas interrogantes, a ciertos retos, a la resolución de problemas, la combinación de estas capacidades se efectúa de manera idónea y de manera positiva. Es el resultado que doy a conocer con el trabajo de los estudiantes, no solamente en la educación básica, también se puede utilizar de manera en el nivel superior. El hecho está que este trabajo se lleva de manera dinámica, porque va a haber un proceso de diálogo asincrónico y sincrónico. Entonces, es muy interesante poder trabajar hoy por hoy, más aún con las plataformas que brindan, y muchos de ellos de manera gratuita. No necesariamente que haya una inversión económica muy grande, sino lo básico, y la apertura está dada para que ellos puedan, sobre todo, buscar como docente, como maestro, que los estudiantes logren las competencias planificadas. En el caso de Perú, de acuerdo a nuestro CENEP,
Entonces, creo yo, el lineamiento de este trabajo va a ser una apertura, un apoyo para quienes también van buscando los antecedentes y efectivamente resulta de manera positiva, ¿no? Entonces, a raíz de este trabajo se va también induciendo a otros tipos de investigaciones, que también por ahí, como han hecho mención, ya se viene otro trabajo en octubre, ya, para ello también ya hay un complemento a lo que he presentado en este artículo. De hecho que sí, todo está basado en TIC, y ahora estamos de manera, no quisiera decir la palabra, pero de manera obligatoria que el maestro debe de manejar estos recursos tecnológicos. Eso es lo que puedo dar a conocer de manera muy resumida y para que tengan la curiosidad de poder leer este artículo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Interesante porque el TICS es el camino que ahora nos toca recorrer a todos. Tenemos que estar preparados. Es el turno de Raquel Villalobos, de Lara, de Chile. La invitación a Raquel Villalobos, Lara, de Chile, y presentar su artículo. Bien. Entonces continuamos, ¿no?, la presentación con Jorge Leoncio Rivera Muñoz, de Perú. ¿Ah, Jorge Leoncio? Muy buenas tardes. Bien, Jorge, ¿escuchamos? ¿Me logra escuchar? Sí, su cámara está activada. Si me logran ver, donde aparece mi voz, creo que sí. Sí, 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 sí. Bien. En principio, quien les saluda a ustedes es peruano, o sea, de Perú. Lidero un equipo de trabajo de docentes de pre y posgrado, así como de estudiantes de pre y posgrado. Gracias a la invitación en su momento, de quien, siendo alumno de nuestra casa de estudios, hoy exalumno y profesional, participa conjuntamente con nosotros en lo que significaría toda una red del quehacer académico y del quehacer pedagógico, quehacer educacional. Y entonces, en principio, mis felicitaciones a Ediciones Auris Educa en este programa de presentación del libro, Educación en Valores y otras miradas sobre la pedagogía en América Latina. En ese contexto, yo quisiera hacer referencia, ya que soy el primero en intervenir, que en los materiales presentes están insertos, para que lo puedan disfrutar, los temas virtualización y los conflictos del aprendizaje escolar en ciencias sociales ante el confinamiento voluntario en áreas urbanas Perú. También reinvención de la evaluación en virtualidad, una valoración de los desafíos y las oportunidades para estudiantes del Callao, Perú. Evaluación en zonas rurales y las actitudes valorativas en el empleo de las tecnologías de información y comunicación, así como desescolarización como juicio valorativo y la alternativa educativa en emergencia sanitaria por COVID-19. Estos son los temas trabajados por el equipo en el que aparecemos, quien se dirige a ustedes, el doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, docente principal en la Nacional Mayor de San Marcos, docente investigador de esta casa de estudios y también docente RENACIC por CONCITEC Perú. También me acompañan como coautores y autores Úrsula Isabel Romani Miranda, de la Universidad Ricardo Palma, docente RENACIC, docente de pre y posgrado, también en la Universidad Nacional. También me acompaña la doctora Magna Asila Cusimaita Quispe, profesional, docente de la Universidad Andina del Cusco. Me acompañan Jocelyn Diana Victoria Villavicencia Camacho, con estudios concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me acompaña Elías Alexander Morón González, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y me acompaña Luis Felipe Chávez Calderón, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En ese contexto, expreso mi criterio de las siguientes formas, porque entiendo que cada uno de ellos va a intervenir. En Perú como país, en los últimos tiempos, vale decir los últimos 5 años,
se empezó a cuestionar mucho el quehacer de comprobar los aprendizajes. En periodo de pandemia se complicó las cosas, porque hubo una desfase de 2 meses más o menos en si se retomaba el trabajo virtual con estrategias que se iban a definir o se suspendía hasta que se supere la pandemia. Algunos apostamos por empezar a trabajar de manera remota, de manera virtual o términos equivalentes. Y en ese contexto, abruptamente y de manera accidentada, por ensayo y error, muchos aprendimos. Pero más difícil fue comprobar lo aprendido, o qué tanto aprender de esa comprobación. Y en ese escenario, quien habla conducía los cursos de evaluación, y una de las cosas que más me preocupaba es el aspecto del ser, de la actitud, de la conducta, del comportamiento, en esencia de los valores. Y entonces yo partí de una premisa. Primero, por transparencia, confiar con mis estudiantes. Si yo no confío en mis estudiantes, no confío en nadie. Segundo, el aprendizaje autónomo. Y entonces les propuse a mis estudiantes que empiecen a generar productos, entendidos estos como ensayos, síntesis, sinopsis, comunicaciones cortas, artículos científicos, síntesis, infografías, lo que ellos puedan hacer a partir de sus fortalezas como inteligencias múltiples que poseen, habilidades, competencias, capacidades y destrezas, y que puedan, de la realidad donde se encuentren, llevarlo a la sistematización teórica en la perspectiva de poder mejorar esta situación de comprobar lo aprendido. Grande fue la sorpresa para nosotros que a fines de ese primer año de pandemia salió una disposición en la que cambiaba los parámetros de comprobar aprendizajes por resolución ministerial. Y ustedes habrán escuchado de repente esa expresión de que, entre comillas, no habrían desaprobados en Perú. Fue un cuestionamiento muy fuerte. O sea, el docente decía, tanto navegar para decirle que no van a haber desaprobados. Es una interpretación que hacemos. La norma legal está dada. Entonces, otros decían, ¿cómo le vamos a tomar examen a nuestros estudiantes si siendo virtual ellos tienen acceso a toda la navegación que puedan hacer y te van a responder bajo Google Foros similares? Entonces, conversando con mis estudiantes, les dije, yo tengo una manera de cómo comprobar lo que ustedes han aprendido. Van a publicar. O sea, todos tenemos acceso a tecnología de información y comunicación. Vamos a saltar cualitativamente a tecnología de aprendizaje y conocimiento. Y luego a tecnologías de empoderamiento y participación, y acabamos en tecnologías de investigación y publicación. Y en ese contexto es que se han producido, yo diría, hasta 30 documentos. El sesgo de la temática por la naturaleza del curso es evaluación. Y por eso hemos podido presentar el número de artículos que hemos hecho lectura, para que ustedes lo puedan disfrutar, y evidentemente yo me conduzco como formador de formadores, porque el equipo que trabaja conmigo, todos son profesores de carrera, o en proceso de formación de carrera, o están en proceso de especialización en su carrera profesional. Yo agradezco la oportunidad. Exalumno mío, colega, docente, investigador, hoy editor, ya saben a quién me refiero, a David. Un abrazo fraterno por lo exitoso que es y lo acompañaré. Y felicito a cada uno de los presentes por aceptar el desafío, el reto y lo que va a significar contribuir para Latinoamérica con las experiencias que tenemos. Sugiero, en la medida de lo posible, puedo incluso liderar de repente una producción que esté vinculada a responsabilidad social, en particular responsabilidad social universitaria. De los diferentes conceptos de aprendizaje que hoy han pasado a ser constructos, porque antes eran conceptos y en pandemia cambiaron todos. Antes tenía un concepto como tal y ahora varió. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se entendería aprendizaje solidario? Otro es violencia de género. Con esos 3 es más que suficiente, creo yo, para continuar en esta tarea de sistematizar las experiencias de muchos que las tienen, que las han logrado desarrollar y que se puede presentar como una propuesta de generar corriente de opinión y establecer nuevos conceptos. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes, en las personas que conducen, en particular de David Auris Villegas,
y para todo lo que hacen el esfuerzo de estar presentes y quienes colaboran con nosotros. Muchas gracias por permitirme participar en este tiempo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Jorge. Interesante, ¿no?, el tema sobre los constructos, que las teorías ahora son constructos. Continuamos entonces este programa con Esperanza Marlene Zapata Carnaqué, de Perú, con su artículo Meritocracia y Eficiencia en el Estado Peruano, 3 iniciativas, una ruta. ¿Se encuentra Esperanza? La doctora Marlene en este momento no va a ser posible que esté presente porque se encuentra rumbo a Colombia a una pasantía de investigación. Así que en este momento está esperando un vuelo y no era posible poder conectarse, así que envió su excusa de no poder estar presente porque tiene que ir a una pasantía de investigación. Ya, correcto. Entonces, estamos continuando entonces con Pepe Hernán Vázquez Tolentino, de Perú. ¿Se encuentra Pepe Hernán Vázquez Tolentino? ¿Puede activar su cámara, Pepe? Bien. Entonces, continuamos con... A ver. Lázaro Lanier López Llerena, de Cuba. ¿Está presente Lázaro? Doctor Lázaro, de Cuba. Bien. Ángel Jesús Lizano Tejada. Ángel Jesús Lizano Tejada. Sí, buenas tardes, acá estoy. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Escuchamos su artículo. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Proyecto vertimos nuestras ideas y nuestras experiencias con respecto al trabajo que realizamos propio de esta situación que atravesó el mundo entero, que es la pandemia del COVID, y por esas experiencias, pues como mayoría de docentes del mundo se vio forzado pues a especializarse, a descubrir nuevas formas de enseñar o simplemente a actualizar conocimiento que ya tenía ganado previamente, ¿no? Desde mi postura principal he logrado experimentar que la tecnología ha sido un soporte importantísimo, ¿no? Yo trabajo, soy maestro nombrado en el Estado, pero también trabajo en una escuela privada como coordinador académico. Y ya veníamos trabajando o haciendo trabajos previos muchos años antes con sistemas integrados, ¿no?, que le permitían al estudiante pues interactuar de manera virtual, subir información, descargar información, revisar información previa a las clases, gracias a esta plataforma de la escuela. Y bueno, lo aplicamos con mucha mayor fuerza en lo que fue la pandemia, y posterior a eso pues descubrimos que fue una herramienta que realmente pudo sopesar esa distancia, ¿no? Y hemos reconocido luego de nuestras experiencias y de revisar material informativo y de ideas de autores previos, pues sí que la tecnología es en la actualidad un soporte importantísimo para la educación. Que los docentes estamos obligados pues a continuar en esta línea, ¿no? Donde podemos utilizar los recursos que ya son para los estudiantes algo cotidiano, ¿no? Recordemos que los estudiantes en la actualidad, pues, son nativos digitales en su gran mayoría, y presentarles ya la educación de una manera ajena a la que ellos viven en la actualidad, lo decía en una frase, no es como presentar una película blanco y negro cuando ellos ya conocen la animación en 3D, ¿no? Entonces, aplicando a esas ideas, pues, nuestra sugerencia y las ideas vertidas en el ensayo es que como docentes debemos continuar en esa línea, no abandonar la tecnología y reforzar ese
ese aprendizaje ganado para continuar pues brindando aprendizaje de calidad para nuestros estudiantes, ¿no? Y que ellos logren desarrollar sus habilidades correctamente, porque la tecnología con un seguimiento adecuado es una herramienta muy importante para el desarrollo de los estudiantes. Esas son las impresiones generales de nuestro ensayo, los invitamos a leerlo y espero que sea de su agrado. Muchas gracias, Ángel. Interesante esta postura que como coordinador está presentándonos. Muy interesante. Lo vamos a leer para poder, el artículo, inspirarnos más en la experiencia que ustedes han logrado. Gracias. Es el turno de Wilmer Castillo Rosas, de Perú. ¿Se encuentra Wilmer? Bien, continuamos entonces. Elías Alexander Morón González, Perú. Buenas tardes, ¿se me logra escuchar? Claro, doctor Elías, sí estamos acá. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Elías Morón González, soy estudiante de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Antes de iniciar, queremos agradecer el espacio de divulgación que se brinda para poder poner en relevancia temas necesarios en este contexto. Del mismo modo, destacar la participación del doctor Jorge Rivera, Jocelyn Villavicencio, la doctora Úrsula Romaní y la doctora Rosa María Ruestas, por sus aportes en estos temas relevantes. Quisiera resaltar como idea principal que la educación virtual ha permitido a los estudiantes de la región Callao, en territorio peruano, desarrollarse en entornos tecnológicos. Sin embargo, este ha sido una limitante para muchos que no contaban con los recursos ni medios necesarios para poder llevar a cabo de forma satisfactoria las clases virtuales durante la pandemia. Incluso dicho escenario también lo presentan los docentes, considerados por muchos investigadores como orientadores y guías del aprendizaje, haciendo notar la existencia de una correlación preocupante entre el rendimiento académico, el progreso de los niveles y sobre todo la evaluación de los aprendizajes, como de los altos índices de desconocimiento que se tienen sobre las diversas plataformas virtuales, las mismas que son empleadas para llevar a cabo las clases. En esta región existe como tal una inconformidad con los servicios educativos y esta se ha visto complicada en este contexto virtual. Si a ello se le suma un panorama con una desventaja económica, se encuentra una realidad que, dicho sea de paso, es muy alarmante en esta región. En esta misma línea, recordemos que la educación no presencial trasladó procesos educativos a ambientes virtuales que abordan en muchos casos procesos tradicionales. En ello encontramos muchas de las críticas a problemáticas que solo llegaron a acrecentarse con el sistema de educación por emergencia sanitaria. En espacios urbanos, estos problemas son resaltados constantemente, brindando espacios, entornos de críticas y análisis en busca de soluciones. Sin embargo, estos procesos de emergencia tienen una mayor incidencia con problemática en espacios rurales, ya que el sistema educativo tiene brechas preexistentes, no cubiertas, las cuales se han agravado. Las brechas digitales son solo uno de los problemas más relevantes que se han presentado en estos espacios, pero hemos pasado por alto otros de impacto significativo en zonas ya marginadas por políticas nacionales. Es por ello que en estos artículos ponemos en relevancia estas realidades, tomando sus falencias y de este modo poder plantear análisis crítico y de este modo ubicar salidas a estos fenómenos que creemos que pueden ser abordados de una forma significativa. Del mismo modo, planteándose una visión autónoma y no dependiente de una persona en la valoración de sus actividades escolares o académicas, por ejemplo. Y de este modo, tener como fin práctico un proceso educativo que tenga una visión, un panorama favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Interesante participación completa. Bien, es el turno
de Diana Victoria Villavicencio Camacho. ¿Se encuentra Diana? Sí, ¿me llega? Diana, buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, quería empezar abordando el tema de que ya se ha tocado en muchos puntos que la enseñanza actual, o mejor dicho, la virtualización de este proceso de enseñanza se ha conflictuado de múltiples formas y nuestro abordaje con los doctores Magda Cusighuaypa, Jorge Rivera y Úrsula Romaní ha analizado justamente la naturaleza de estos procesos dentro del campo, el área de las ciencias sociales, que es un área muy determinante para construir la ciudadanía que hoy tenemos y que hoy conocemos, ¿no? En los contextos, sobre todo, de presencialidad, se ha visto muy relevante estos procesos. En nuevos contextos como lo son la semipresencialidad y la virtualización de estos aprendizajes, resaltan aún rasgos de enseñanza tradicional que por mucho tiempo se ha encontrado dentro del área y se han mostrado dentro del área todavía con problemas que han vuelto relevante ciertas brechas que yacen en la educación, en este caso de las áreas urbanas en el Perú, ¿no? Dentro de nuestro artículo hemos abordado diversas metodologías y corrientes pedagógicas que han buscado plantear un abordaje significativo a estas problemáticas y también hemos abordado una migración hacia la nueva ciudadanía digital que el doctor Jorge Rivera ya lo ha estado estudiando y que nos puede dar luces un poco más adelante. Que si bien es una temática nueva, ya no es tan lejana en América Latina como hoy lo vamos a ver, y además, debido a que la naturaleza de esta temática está en creciente auge, se vuelve necesario abrir espacios de análisis y oportunidades de difusión como el que se nos presenta a través de esta publicación, abre al diálogo las nuevas formas de comprender la enseñanza del área, así como ciertos resultados que se espera dentro del perfil de egreso de esta área para mejorar la ciudadanía del mañana, ¿no? Además, se espera que con este nuevo enfoque se tome desde una perspectiva formativa y de ciudadanía, que la idea del aprendizaje en ciencias sociales aborde ética, valores, elementos comúnmente asignados a la enseñanza de esta área, y de este modo se afiancen competencias tecnológicas para poder aportar en la formación de ciudadanos activos y democráticos en una nueva ciudadanía que se requiere abordar con cambios que beneficien a todos. Le voy a dar paso al doctor Jorge Rivera, que nos puede dar más luces acerca de este tema, ya que es un tema que él maneja muy bien y que viene en investigación. Gracias. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí, doctor, la escuchamos. Muy amable. En relación a lo que hace alusión tanto Elías como Jocelyn, estudiantes que son mis colaboradores de cátedra, lo que comúnmente se llama en la comunidad auxiliar de cátedra, ayudante de cátedra y similares. Encontramos nosotros en alguna oportunidad cierto malestar cuando el docente que asume la virtualización viene a tratar de hacer lo mismo que en la presencialidad. Y es un cuestionamiento muy fuerte, porque yo he tratado de sistematizar lo que ustedes ven en pantalla, con ayuda de mis estudiantes, evidentemente, alrededor de 40 expresiones que serían tipos de aprendizaje y que en el escenario nuestro aparecen muy complejos. Muchos autores entienden una cosa. Por ejemplo, hoy en día se habla de aprendizaje híbrido. Y cada quien entiende lo que puede y hace lo que puede. Y entonces, yo cuando decía que el aprendizaje se ha convertido en un constructo, me refiero a todo esto, si me dan un minuto. A distancia, activa, adaptativa, sincrónica, basada en competencia, basada en problema, basada en proyecto, colaborativo, con entretenimiento, conectivo, continuo, creativo. Disruptivo, efectivo, electrónico, emocional, en línea, en nueva realidad, en realidad aumentada, en realidad extendida. En realidad virtual, flexible, gamificado, híbrido, incrementado, interactivo, memorístico, móvil, personalizado, receptivo, remoto. Riguroso, sincrónico, situado, social, solidario, transformación didáctico, ubicuo, útil y vivencial. Y algunos de ellos han salido por traducción expresa de lo que se puede entender de los 15 que aparecen aquí.
Dirlirne, Kuiper, Drops, Dirlirne, Elias Robot, Kayabi, Caldigo, Laster, Malsein, Merrein, Ochol, Togo, Tebeit, Ulearning, ¿no? Wither. O sea, muchas cosas que antes de pandemia se tenían un concepto. Por ejemplo, pongo un caso. Si usted revisa el portal de la UNESCO sobre aprendizaje móvil, lo vienen trabajando hace 10 años o más. Incluso tienen el día del aprendizaje móvil. Sin embargo, muchas veces cuando se entiende el M-Learning, cambia diferente. Dejo de compartir. ¿Por qué hago esto? Porque como decía Elías y también Jocelyn, y probablemente Luis lo diga más adelante, cada realidad en función al grupo etario, en función a la situación etnográfica, el docente tiene que adecuarse y varía totalmente su forma de enseñar y también la forma de comprobar lo aprendido. Así de simple. Por eso invito, y ojalá tenga bien la dirección de la editorial, invitar a los colegas que cada uno de nosotros ubique un tema y en función a ese tema construya una nueva publicación. Y los que nos vinculemos con esos temas podremos contribuir. Gracias por esta segunda parte. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy interesante la construcción que nos está brindando y la invitación está pendiente para todos, como un reto. Bien, bien, es el turno de Marcelo Castillo de Chile, con su artículo Ciencia y Ética, una mirada a estos dos pilares de la evolución humana. Estimado Marcelo, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto saludarles. Mis primeras palabras es agradecer a Auris, Educa Auris y a David, digamos, por esta oportunidad tan valiosa e interesante por el hecho de que están, digamos, las miradas de educadores de distintos países, ¿no? Bueno, refiriéndome al artículo con el que yo participo, esta mirada a la ciencia unida a la ética, hay más que nada un llamado a la reflexión y también a la acción dentro de las posibilidades que tenemos, ¿cierto?, acerca de quienes usan o aplican el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico. Y una segunda interrogante importante, ¿para qué? ¿Con qué fines, no? Sabemos que muchos científicos dedican su trabajo en función de digamos, valores positivos, como facilitar las cosas en la vida, generar mayor bienestar, mayor progreso, pero también hay muchos ejemplos de que este conocimiento científico-tecnológico es usado para fines bélicos o fines económicos. Tenemos ahora, digamos, en este momento, una guerra en desarrollo entre Ucrania y Rusia, donde hay muchos armamentos que fueron inventados utilizando conocimiento científico y tecnológico. Entonces ahí hay una finalidad con la que la mayoría en el planeta no compartimos, ¿cierto? También, por otro lado, uso para fines económicos. Cada año, si nosotros vemos, digamos, cómo opera el marketing, nos bombardean con los anuncios de la nueva versión del celular o el nuevo automóvil, ¿cierto? Y estamos viendo, digamos, a través del paso del tiempo cómo evolucionan, efectivamente evolucionan y esos aparatos se hacen mucho más eficientes y más eficaces. Bueno, con este artículo como que quiero provocar a esa reflexión, ¿qué pasaría si el centro no estuviera en esos productos, ¿cierto? Sino que estuviera más bien en las personas. O sea, dicho de otro modo, si más que en las facilidades, estuviera puesto en las felicidades de la gente, ¿no?
que la vida fuera mejor gracias a un buen uso del conocimiento científico y tecnológico. Está de más decirle que existe suficiente conocimiento en el mundo para que vivamos de una manera mucho mejor y que en el planeta Tierra no existan los problemas que se arrastran de millones de personas sufriendo por enfermedades que ya debieran estar superadas, o millones de personas sufriendo problemas de alimentación, digamos, no acceso a la alimentación, no acceso a la vivienda, etc. Entonces, ahí hay todo un tema de qué tan cerca o lejos ha estado el conocimiento del que disponemos en el mundo respecto a las necesidades concretas de la gente, de la humanidad en este caso, ¿no? Así que hay bastante que hacer en ese sentido en favor de un uso que esté en la línea evolutiva de la historia, no involutiva, ¿no? Entonces, también en el artículo hay un llamado a liberar y democratizar el conocimiento científico, ¿ya? Si esto, que parece tan inocente, realmente fuera así, y hubiera un acceso, digamos, a la población de estos conocimientos, creo que nuestra civilización se daría un enorme salto cualitativo. Tendríamos otra realidad muy distinta, porque ya no estaría en manos de ciertos grupos pequeños, digamos, interesados en ocupar el conocimiento científico o tecnológico para fines de mercado, para fines de lucro, sino que estaría, al estar en manos de mucha gente, estaría mucho más clara, digamos, la utilidad positiva, la utilidad ética del conocimiento. Y como profesor cierro diciendo de que, bueno, ahí hay un desafío grande en los sistemas educacionales en esto de acercar al estudiantado a este mundo, digamos, del conocimiento científico y tecnológico. Hay actividades económicas, o sea, perdón, hay actividades educativas, didácticas, ¿cierto?, que facilitan mucho el acto de explorar, de descubrir, de relacionar cosas, de experimentar, que los estudiantes formulen hipótesis, comprueben las hipótesis, etc. Eso se hace, no digo que no se haga, pero en un nivel muy mínimo, ¿no? Así que ahí hay un llamado a los sistemas educacionales a través de esto. Bueno, y cierro con una cita textual que puse en el artículo, que creo da cuenta del espíritu que hay detrás de lo que se quiere transmitir. Si estamos reconociendo de que hay un desarrollo veloz del conocimiento, dice así textualmente: el futuro nos debe activar imágenes interesantes de progreso y luminoso bienestar, no de telón negro. Esto va más allá de los deseos de paz o de conciencia ecológica. Es un asunto de sobrevivencia. Cierro con eso. Muchas gracias, Marcelo. Bien interesante lo que estabas comentando. ¿Es el turno de Úrsula Isabel Romaní Miranda? Por responsabilidad del equipo, asumo las disculpas del caso y el saludo de la doctora Romaní. Se encuentra en clase en este momento en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. Correcto. Jesús Gamarra Sarmiento. Es el turno de Jesús Gamarra Sarmiento. ¿Se encuentra? Sí, presente. Muy buenas tardes. Su artículo es, gracias Jesús, es la tabla de saberes, una herramienta integral para la retroalimentación efectiva. Adelante Jesús, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos los participantes. Primeramente quiero agradecer a Ediciones Auris Educa por esta oportunidad de
poder compartir todo este trabajo y socializar, dialogar sobre este tema tan importante que es la educación, la pedagogía en el Perú y en el mundo. Y justamente como maestros siempre estamos abordando temas que son desafiantes para nosotros. Uno de ellos es básicamente la evaluación del aprendizaje. Cómo es que los maestros debemos tener competencias, capacidades relacionadas a la evaluación para que la evaluación pues sea justa, sea objetiva y que ayude exactamente a nuestros estudiantes a saber lo que aprenden, sobre sus fortalezas o sobre sus debilidades, y una evaluación centrada en el aprendizaje que le permita al maestro retroalimentar de forma oportuna para garantizar los aprendizajes que todos los chicos pues tienen por derecho. Justamente en el Perú y como en todos los países del mundo se trabaja el enfoque por competencias, ¿no? Estas competencias que debemos desarrollar a lo largo de la educación básica regular. Y para trabajar las competencias, los maestros proponemos pues una serie de actividades que, bueno, en el Perú y en otros lugares lo llamamos como experiencias de aprendizaje. Entonces el estudiante desarrolla actividades y como consecuencia, como efecto de estas experiencias, de estas tareas, actividades, los estudiantes pues elaboran una gran diversidad de producciones, ¿no? Esa palabra producto en esta época de la pandemia se ha vuelto bastante común para el maestro, ¿no? Cosa que me parece valiosa e importante, porque eso nos lleva a un nuevo enfoque de la evaluación formativa, donde el estudiante desarrolla actividades y elabora producciones. Es por eso que los maestros solicitan o solicitamos pues que los estudiantes elaboren ensayos, maquetas, cartas, soluciones tecnológicas, elaboren cuentos, no videos, una serie de producciones. Pero justamente los estudiantes los hacen, los presentan, y ahí viene el gran reto del maestro, ¿no? Una vez que tiene en sus manos esas producciones, esa variedad de producciones, ¿qué hacer con esos productos? Entonces ahí está el reto, la dificultad, pensamos, en el maestro. Es ¿qué hago yo con esos productos? Y surge ese concepto de evidencias de aprendizaje. Entonces el maestro con un ojo de detective, justamente me hace acordar con los partidos de tenis, ese ojo de águila, de halcón, debe encontrar en estas producciones evidencias de aprendizaje del estudiante. ¿Qué aprendizajes yo encuentro como evidencia en estas producciones de mis estudiantes? Y el maestro observa, analiza y encuentra una gran variedad de evidencias de aprendizaje. Un sinnúmero de evidencias de aprendizaje. Eso como que puede confundirnos y llegarnos a una confusión poco clara del aprendizaje que logra el estudiante. Y justamente para nosotros tener un análisis de evidencias de manera ordenada, sistemática, es que se propone que nosotros trabajemos bajo el marco de los 3 saberes, porque no olvidemos que todo desempeño debe ser una combinación del saber conocer, del saber hacer y del saber ser. Entonces los maestros, cuando analizamos evidencias de aprendizaje, deberíamos nosotros sobre todo mantener ese enfoque. ¿Qué evidencias voy a encontrar? Habría que enfocarnos en las evidencias del saber conocer, del saber hacer y del saber ser. Si, por ejemplo, en un producto encontramos la aplicación de un principio, nos daremos cuenta que el estudiante ha desarrollado el saber conocer. Si nosotros encontramos en una evidencia un algoritmo, entonces nos daremos cuenta que el estudiante está demostrando un saber hacer. Y si nosotros encontramos orden, puntualidad, perfección en el trabajo, nos estaremos dando cuenta que ahí estamos encontrando evidencias del saber ser del estudiante. Entonces, justamente desde esta propuesta, los maestros tienen dificultades en utilizar o en adecuar un instrumento para analizar evidencias. Y hemos propuesto o planteamos una propuesta de esta tabla de saberes, de cómo nosotros debemos ir analizando estas evidencias de desempeño de acuerdo a los saberes. Esta tabla, esta propuesta, nos permite organizar de esa forma del trabajo, ese sinnúmero de evidencias de aprendizaje, organizarlo en estos 3 grandes saberes, en el saber conocer, en el saber hacer y en el saber ser. Y justamente cuando nosotros organizamos de esa manera,
sabemos realmente cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes. Y ahí Annie Hobbes plantea que todas esas evidencias de aprendizaje deben servir para dos cosas: para establecer sus niveles de logro de aprendizaje, pero lo más importante en la evaluación formativa es para brindarle retroalimentación. Y ahí Annie Hobbes plantea 4 modos de plantearle la retroalimentación, ¿no? Tomando en consideración el tiempo, la cantidad, el modo, la audiencia. Por ejemplo, si en estas evidencias encuentro que lo que le falta al estudiante son pocos aspectos para alcanzar el nivel esperado, la retroalimentación puede ser inmediata. Pero si considero que hay todavía una gran distancia para alcanzar el logro de aprendizaje, la retroalimentación de alguna forma tiene que ser diferida, porque debo tomarme como maestro yo un tiempo para reflexionar en qué le voy a apoyar, para presentarle modelos de esa forma, hacer transitar al estudiante hacia niveles superiores de aprendizaje. También Annie Hobbes plantea de que al encontrar bastantes deficiencias es imposible retroalimentar todas. Y ahí viene el modo de cantidad. Habría que precisar cuál de los 3 saberes es más indispensable retroalimentar. Si de repente al estudiante le falta aplicar principios, o le falta elaborar organizadores visuales, o le falta trabajar en calidad, en valores, en actitudes, tendría que priorizar en cuál de esos saberes se debería realizar la retroalimentación al estudiante. Y de acuerdo al modo, si debería ser oral o escrito, ¿no? Y en la audiencia si debería ser individual o grupal. Entonces, en esta tabla de saberes presentamos un diseño que nos permite a nosotros visualizar el desempeño, los criterios, los saberes, las fortalezas, las debilidades y las formas de cómo podemos nosotros retroalimentar a nuestros estudiantes. Así que invitamos a todas las personas a leer este artículo. Justamente está orientado a cómo que nosotros como maestros podemos ir mejorando la evaluación desde el enfoque formativo y brindarle pues oportunidades para que nuestros estudiantes puedan alcanzar mayores niveles de aprendizaje. Bueno, eso sería a grandes rasgos las partes centrales de este artículo, y agradeciendo nuevamente por su atención y la oportunidad a todos los colegas presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Interesante ponencia. Bien, continúa Pica Zapata, quien no se encuentra presente. El artículo es: la educación virtual llegó para quedarse. Sin embargo, está presente Amparo Natividad Cadillo, de Perú, quien puede Claro la que educación. sí. Así es, Beatriz. Bueno, agradecer desde acá, estamos desde Lima, Perú, muy contentos y bastante fortalecidos porque estamos escuchando la ponencia de distintas, ¿no? En este caso, representantes de cada uno de sus respectivos países, ¿no? Agradecidos también por esta oportunidad de poder visibilizar este proyecto de investigación, ¿no? Auris Educa. Excelente, muy buena apertura del diálogo, y en esta oportunidad, pues como bien lo menciona, este trabajo, este artículo de investigación que lleva por título "La educación virtual llegó para quedarse", está pues en el consolidado. Perspectivas, y hay ciertos retos. Muy bien, muchas gracias, doctor José. Muy interesante su ponencia desde España. Y es el turno de Luis Felipe Chávez Calderón, de Perú. ¿Se encuentra Luis Felipe? Sí, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, correcto, gracias. Listo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Chávez, estudiante de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En esta ocasión voy a presentar el título del artículo,
llamado La desescolarización como juicio valorativo y la alternativa educativa en emergencia sanitaria por COVID-19. Antes que nada, debo agradecer la valiosa oportunidad de pertenecer a esta interesante recopilación de artículos, donde se evidencia la intención de poder mejorar y aportar, ¿no?, mediante las reflexiones y propuestas, al menos un cambio y una mejora a la perspectiva de educación que hay en Latinoamérica en sí, ¿no? También debo poner en relevancia los aportes del doctor Jorge Rivera, asimismo también Jocelyn Villavicencio y la doctora Úrsula Romaní también, ¿no?, que está ahorita dictando en clase, la vasta experiencia que tienen, ¿no?, al abordar un tema con tanta perspectiva en sí. Bueno, el tema de la desescolarización me impactó desde los primeros años de preparación en la Escuela de Educación de la universidad, debido a la presencia de esta teoría como propuesta crítica frente a los espacios olvidados que deja el sistema educativo en sí, ¿no? Es una realidad que compartimos la mayoría de los países en Latinoamérica, debido a que se le da prioridad a estudiantes que cumplen con las metas, ¿no?, y se deja de lado, ¿no?, a los que no llegan a ella en sí, ¿no? En este contexto sanitario, ¿no?, es relevante poner nuevamente en mesa de discusión un tema tan importante como este, ¿no?, debido a que esta situación ha sido tan visible, tan real en estos últimos 2 años de cuarentena que ha ocurrido, ¿no? Creemos que es necesario poder darle una nueva lectura a esta teoría de la desescolarización, adaptarla en el contexto que estamos viviendo y considerando las brechas de desigualdad, ¿no?, que aún siguen presentes y que lastimosamente en crecimiento siguen en crecimiento en sí, sobre todo tras la pandemia, ¿no? Las perspectivas abordadas pretenden dar luces de lo que podría lograrse con cambios significativos de los procesos tradicionales, dando lugar a procesos nuevos que podrían cambiar la vida de muchos. En sí, la propuesta de la teoría de la desescolarización es una propuesta que ya tiene unos años, ¿no?, pero que sería importante poder reivindicarla actualmente debido a las circunstancias que hoy en día estamos pasando también. Bueno, eso es mayormente lo que trata el artículo en sí. Sería interesante poder darle una lectura debido a que es una propuesta interesante que aborda bastante la realidad en la cual estamos viviendo en el país, ¿no? Quisiera darle el pase al doctor Jorge Rivera, quien también ha incluido alguna visión adicional también en base a la propuesta, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Un minuto nada más. Mi gratitud a cada uno de los jóvenes y en particular a quienes están en este momento, colegas, haciendo uso de su ejercicio de docencia profesional, como el caso de la doctora Rosa Mauricio, ¿no? Ella es docente en la Universidad de Lima, Rosa María Ruestas Mauricio. Yo hago referencia a partir de lo que ha descrito Luis Felipe Chávez Calderón, estudiante de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y quiero tomar esto en particular aludiendo a lo siguiente. El poema de César Vallejo, publicado en el libro Los Poemas Humanos, cuando alude a los 9 monstruos. El tema principal, el dolor, la impotencia, el sufrimiento ajeno y la desgracia del ser humano, cuando ésta se presenta, se da en situaciones como la que hemos empezado nosotros a vivir, en la que de alguna manera la reflexión ante estos problemas sociales, que en el momento que escribe César Vallejo se da en Europa, en nuestro país y en el mundo, a consecuencia de la pandemia se ha dado, y entonces llega un momento en el que al finalizar en esta parte del poema Los 9 monstruos, Vallejo dice: señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Hay, desgraciadamente, hombres humanos. Y lo que nos tocaría a nosotros, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Sobre todo, la difusión que nos ayuda en este contexto, el trabajo de Auris Educa. Gracias. Muchas gracias como siempre, doctor Jorge, ¿no?, a la locución, y abocarnos a nuestra responsabilidad. Es el turno de Magna
Cisclas Cusimaita, Quispe, de Perú. ¿Se encuentra Magna? Beatriz, si me permite, ella es otra colaboradora nuestra, es doctora en educación. Magna Acicla es, ¿no? Cusimaita, ella se encuentra en la Universidad del Cusco, ella es docente en la Universidad Andina del Cusco y se encuentra en clase también en este momento. Las disculpas del caso y el saludo correspondiente. Claro, de verdad de todo. Muy bien, Antonio Lira Rangel, de México. ¿Está presente, Antonio? Bien, continuamos entonces con Gregorio, ¿no? Gregorio Astocahuana Rojas, de Perú. ¿Se encuentra Gregorio? Seguimos avanzando. Diego Antonio Marcial Alamilla, de Venezuela. ¿Está Diego, en la transmisión? Continuamos entonces con Manuel Alejandro. ¿Perdón? El doctor Alamilla, el doctor Diego se encuentra haciendo clases en este momento, en posgrado, entonces por eso no se puede conectar. Ya, correcto. Entonces ahora gracias, doctora. Manuel Alejandro Borja, alcalde de Perú. ¿Se encuentra Manuel Alejandro de Perú? Bien, es el turno entonces de la doctora Sandra Ritola, para que nos, Fernández, para que nos ilustre un poco más acerca del artículo que está proponiendo en este colegio. Tardes. Doctora Bueno, Sandra. les comentaba en esta revista, el artículo que yo les presenté es sobre el pensamiento, de que pensamiento crítico se entiende por la capacidad de analizar y después poder aplicar, desarrollar habilidades. Sin embargo, esto nosotros lo podemos hacer a través de los valores. Y muchas veces le preguntamos a los estudiantes y a los profesores cuáles son los valores que los definen y no nos saben comentar. Entonces, este artículo lo dividí en una primera parte y para la revista que va a salir en octubre, va a salir la segunda parte donde se hace el análisis, cómo es posible que nosotros estemos enseñando, le preguntemos a un estudiante cuál es su nombre, sin embargo, el estudiante diga, yo me llamo, por ejemplo, Sandra Ritola, y estoy invitando a que los educadores digan, ¿y cuál es el valor que te define? Porque a partir de los valores que definen a cada persona es la forma en que estas personas van a actuar y se van a conducir y van a ser mejores personas. Y esto lo podemos enseñar desde que nosotros estamos en la escuela. No es nada difícil de implementar, sin embargo, los estudios científicos que ha hecho el investigador Simon Dolan hace hincapié en la necesidad de los valores para poder establecer los objetivos, para poder establecer las metas y pone pautas muy sencillas, incluso a través de un juego de valores, cómo la familia puede trabajar y definir también todo lo que quiere lograr desde la perspectiva de la familia. Es por eso que a través del pensamiento crítico y los valores, unado al coaching y al mentoring, en lo cual me he especializado, a través de las preguntas poderosas, nosotros podemos llegar a desarrollar esta nueva perspectiva en los estudiantes y que cada estudiante sepa por qué se comporta de esta manera, por qué responde de esta manera y que pueda saber hasta dónde quiere llegar.
que indiscutiblemente a veces llegamos a adultos y tú le preguntas a una persona qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu propósito en la vida, y esas personas todavía no saben qué es lo que quieren hacer, no saben cómo se van a conducir, y son las personas que digo yo, son como desperdicio de la humanidad, con tantos recursos que tienen las personas que nosotros podemos educar desde las edades tempranas en las escuelas. Mi invitación es a que no dejen que estén muriendo esos estudiantes en las aulas por desconocimiento de saber quiénes son, qué valores los mueve, qué pueden hacer con esos valores y cómo pueden contribuir a la sociedad. En esencia, esa es la primera parte de este artículo. Gracias. Como siempre, interesante su participación, doctora Sandra. Gracias. Vamos a continuar entonces ahora con Rosa María Ruestas, Mauricio, de Perú. De la misma forma, es parte del equipo nuestro, Rosa María Ruestas Mauricio. En este momento está dictando clases en el posgrado de la Universidad de Lima. Le expresa la disculpa del caso y el saludo correspondiente. Gracias. Gracias. Es el turno de David Aulas Villegas, de Perú, que nos cuenta un poco sobre el artículo que está proponiendo en este colectivo. Bien. El artículo que hemos... Bueno, buenas tardes a todas y todos. El artículo que hemos propuesto dentro de este colectivo es un ensayo que se propone o planteamos un docente ético, pero desde una mirada desde la ingeniería, es decir, un ingeniero social, constructor de valores, fomentador o impulsador de ética dentro del quehacer de la educación. Este ensayo hemos trabajado entre 5 colegas, la amiga Ariana de México, el amigo Nicomedes de Perú, la amiga Ethel de Perú y el amigo Damián de Perú. Quienes no están presentes, me parece, por quizás unas razones laborales, pero planteamos el artículo, además de ello, de cómo construir la ética y los valores, y nos ceñimos en personajes como Johan Galtung, quien nos brinda miradas de cómo conducirnos en una pedagogía ética, sobre todo la paz. Además, acudimos a personalidades como Malala Yousafzai, una adolescente valiente, valerosa, que dice que con un lápiz y un papel podemos hacer un mundo más humano, más sostenido. Además, acudimos a las miradas de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de Mandela y de muchos y de la Madre Teresa de Calcuta. Todo ello nos sirve como un telón de fondo, como un marco teórico que alimente al know-how del educador del siglo XXI, capaz de manejar esos que llaman el soft skills, las habilidades blandas, para poder comunicarse, más todavía hoy en pandemia. Estamos muy abocados a lo cognitivo, a lo frío, netamente al conocimiento, que es importante, por supuesto que lo es, pero la pandemia nos ha hecho ver, nos ha invitado a reflexionar que cada persona necesitamos del otro, que no estamos solos. Y también hacemos una pequeña alusión a esa filosofía china
que dice, hoy no solo es la competencia, sino trabajar, educar en el compartir. En ese sentido, va este ensayo de, en cierta manera, tratar de educar a las personas desde una filosofía antiquísima de ver al otro personaje, al estudiante, como un ser humano con todas sus debilidades, con todos sus valores y también con todos sus defectos. Y creemos que desde la ingeniería social, como docentes, vamos a lograr a cultivar la mente de las personas, eso que llama la UNESCO, educar en los hombres y mujeres la paz para construir y generar una sociedad más justa y evitar justamente esto que hoy estamos viendo con asombro, con una absurda, como una especie de absurdo o una estupidez humana, las guerras. Probablemente desde la escuela podamos sembrar el amor hacia el prójimo con fuerza para construir un mundo más equitativo, más solidario. Eso es, en el fondo, aquello que planteamos a través del ensayo, que, claro, aparece en este libro colectivo, pero el ensayo ya fue publicado en la revista Innova Educación, que está indexada en Latindex 2.0. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Un ensayo muy acorde a nuestra realidad que estamos atravesando. Bien, es el turno de Carlos Edwin Morón García, de México. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy de la Universidad Intercultural del Estado de México y el texto que escribimos para esta invitación fue en colaboración con la maestra Verónica Trujillo Mendoza. Básicamente es un ejercicio de memoria respecto de cómo el modelo intercultural en México, a pesar de sus orígenes, digamos, desde la perspectiva política y electoral de un sistema de Estado excluyente respecto de las alteridades, sobre todo indígenas, ha tratado de orientar ahora una política remedial a través de la educación superior intercultural para tratar de subsanar esta deuda histórica, con los asegúnes que ello tiene. Entonces centramos este ejercicio de memoria básicamente en recuperar uno de los ejes de la educación intercultural denominado de vinculación, porque asumimos como iniciadores de este modelo que es en la comunidad en donde los estudiantes de origen indígena pueden recuperar, pueden volver a ejercer su derecho a la identidad y su derecho a una educación que se aleje de esto que los estados establecen como valor y que más bien recuperen una educación planteada en el don derivado de las labores comunitarias, fundamentalmente en la labor ritual, en tanto que desde la estructura ritual del pensamiento de los pueblos originarios se consigue pensar en una sociedad no de valores en el sentido del intercambio mercantil en el que nos pone de pronto esta lógica del valor, sino en una sociedad que se educa en función de los dones de la naturaleza, de la donación, del ofrecer, sin necesariamente esperar un intercambio, insisto, en ese sentido de la mercantilización de nuestras relaciones, incluso educativas. Entonces, hacemos este ejercicio de retrospectiva para explicar cómo funciona el modelo de vinculación en la universidad intercultural a nivel curricular y a nivel metacurricular, porque evidentemente la universidad tiene que cumplir con una tira de materias, con una tira educativa. Sin embargo, para poder articularse con el ejercicio comunitario, es necesario desbordar los límites de esa tira educativa y poder plantear realmente una vivencia dentro del entorno comunitario que excede todo proyecto, todo periodo, toda lógica institucional y escolar, por lo tanto. Entonces, la idea es básicamente, a partir de este ejercicio de memoria,
hacer saber cómo los estudiantes, desde una perspectiva que denominamos fiestas de la identidad, empiezan a tener una relación mucho más cercana, mucho más íntima con esta lógica de la educación comunitaria a partir de la conducta ritual, desde la danza prehispánica, o lo que en México se conoce como danza prehispánica, y también desde prácticas rituales como el temazcal o las velaciones. Entonces, más adelante podemos participar, la maestra Verónica explicará un poco más a detalle esta dimensión de la vinculación metacurricular. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias. Bien dosificada tu alocución. Vamos a continuar entonces. Es Ethel Becerra Gutiérrez, de Perú. ¿Se encuentra Ethel? Bien, está entonces, continúa Nilo Teodorico Colquepisco Paucar, Perú. Bien. Seguimos con Perú. Norberto Arnildo Leiva Aguilar. ¿Se encuentra? Muy buenas tardes a todos. El que habla es el doctor Norberto Leiva Aguilar, de Perú, y hemos trabajado en este artículo original con Jacqueline Dani Ramos Pareja. Este artículo para este libro es programa Método Singapur en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado de primaria. Agradecer en primer lugar a Ediciones Auristela y para nosotros es una gran oportunidad tener que publicar, ¿no? A través de Ediciones Auris Educa. En la segunda oportunidad, nuestro profundo agradecimiento al comité editorial a nombre de David Auris Villegas y a todos los colaboradores. En este artículo, nuestro propósito fundamental es tratar de comprender y tratar de comprobar que el método va a influir significativamente en la resolución de problemas matemáticos en una institución educativa de Ñepeña, Ancash. Y el diseño que hemos investigado es un diseño cuasi experimental, con una población de 36 y una muestra de 16 estudiantes, y hemos probado que este método Singapur, con 15 sesiones de aprendizaje que hemos tenido que desarrollar, ha influido en con la prueba test student, y se ha comprobado pues un valor experimental de 2491 y una significancia menor a 0,0, menor que 0,05, lo cual demuestra científicamente que sí es importante este método para poder trabajar y poder desarrollar esta competencia de matemática. Bien, el método de Singapur, ¿no? Este método es un método interesante, un método muy importante, la cual conlleva a trabajar en importantes materiales. Es una experiencia directa de matemáticas que se trabaja con material didáctico concreto, bloques, tarjetas, gráficos de barras. Buscan en un primer momento a que el estudiante pueda desarrollar los aspectos concretos en un nivel concreto, y también a partir de este material concreto pueden indagar, descubrir, manipular
descubrir conceptos matemáticos para la resolución de problemas simples y cotidianos. En un segundo momento, tenemos el nivel pictórico. A través del estudiante va a ampliar a nivel del nivel anterior con condiciones paso a paso que van a poder reinterpretar, dibujar la información requerida a través de gráficos, representaciones y poder resolver problemas de una situación determinada. Y el último nivel del método Singapur es el nivel abstracto, donde ya el estudiante puede resolver problemas utilizando signos, símbolos matemáticos, representar experiencias del aspecto concreto pictórico. Las dimensiones con las que se ha trabajado esta competencia es en la comprensión del problema, en un primer momento. Asimismo, se ha trabajado el plan de cómo es que diseñan el plan para trabajar y desarrollar esta competencia, ejecutan el plan y luego, finalmente, examinan la solución. Bien, eso es de manera general de cómo es que Singapur va a influir en esta competencia en la resolución de problemas matemáticos. Dejo la apertura de la lectura del artículo y poder profundizar ahí. Muchas gracias, doctor Norberto. Ay, me están escuchando. Muchas gracias, doctor Norberto. Muchas gracias. Sí, matemática es un área que todos tenemos que ver diversas innovaciones porque es muy importante para el desarrollo del pensamiento del ser humano. Continuamos con Ariana Arevalo Llerena de México. Sí, bueno, creo que no está el doctor Nicomedes Esteban Nieto. Me parece que no está. Bien. José Quispe Almeida. ¿Se encuentra José Quispe Almeida? Danitza Karina Robledo, Perú. Aló. Sí. Bueno, doctor. Con las disculpas del caso de la maestra, me encarga darles su saludo y vamos a nosotros asumir la exposición de este trabajo, que también es un trabajo muy interesante, que con esto creo que hemos finalizado el libro, ¿no? Este trabajo que se ha podido desarrollar es a través de la holística. Como es sabido, le hemos denominado la holística una alternativa integrativa de ver el mundo. La finalidad de este ensayo es argumentar cómo es que la holística va a constituirse una alternativa de integrar los diversos modelos epistémicos. La holística se plantea como una alternativa emergente para comprender, integrar el mundo. Para esto se ha realizado una revisión bibliográfica de tipo de investigación exploratoria, de un diseño de revisión bibliográfica argumentativa y a través de diferentes fichas bibliográficas, a través de la bibliometría. Y se ha concluido pues que sí, la holística representa una alternativa integrativa de ver el mundo. Como sabemos, existen diversos modelos epistémicos. Durante el tiempo se ha trazado los modelos epistémicos, que son la representación del conocimiento, la significatividad sobre eventos, ideas, hechos de cada cultura y contexto. Entonces tenemos 5 modelos originarios centrales. El naturalismo, por ejemplo, en sus modelos epistémicos, que son el biologismo
organicismo, el funcionalismo, el cognitivismo, estructuralismo, sociologismo, estructuralismo, sistematicismo. El segundo, el idealismo con sus modelos integrativos sistémicos, que es el esoterismo, el ideologismo, el dogmatismo, el tradicionalismo, el regionalismo, el dualismo, dicotomismos y maquineísmo. El realismo, que integran diversos modelos epistémicos, dentro de ellos los principales como el empirismo, el pragmatismo, el dialectilismo, eclecticismo, experimentalismo y el positivismo. El humanismo, que integran los modelos epistémicos, que es el escepticismo, racionalismo, moralismo, criticismo, personalismo y el coercinismo. Y el materialismo, que integran los modelos epistémicos como el fisicalismo, energismo, relativismo, economicismo, contextualismo, el conductismo y el psicoanálisis. Todos ellos, como ven, son diversos modelos epistémicos que a través del tiempo, cada uno con sus principios, cada uno con sus argumentos, pero hoy día como en una investigación emergente, multidisciplinaria, que tienen bases en las que se tiene que investigar integralmente, la holística, estamos planteando que puede ser una corriente, que puede ser que va a poder confluir todos estos modelos epistémicos donde se puede encontrar una salida al mundo dual impuesto por siglos. Constituye la corriente de pensamiento que va a orientar las cosas sobre la necesidad de apreciar los hechos, las situaciones desde una comprensión amplia e integrativa. Por lo tanto, esto nos va a aproximar a la integración de paradigmas. No solamente va a integrar modelos epistémicos, sino también paradigmas, donde hay contradicciones, que muchas veces en investigación ahora podemos entender puntos de encuentro en los paradigmas inclusive de la investigación. El sistema holístico es una integración de paradigmas. Lo sintagmático es lo dinámico, el núcleo sintagmático es el núcleo de atención de las integraciones que constituyen el contexto en el evento, el sintagma en relación al holos, al sistema de una metáfora conceptual. En holístico alude el proceso de integración de ideas, valores, productos, relaciones, entre otros aspectos. Eso hemos querido dar a conocer en este artículo y agradecemos su atención y dejamos también la apertura para una lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, doctor, obviamente ya nos ha sembrado el interés de poder investigar y indagar más en el artículo que están proponiendo, en el libro. Es el momento de Jacqueline Nadine Ramos Pareja. ¿Se encuentra Jacqueline? Y terminando con la presentación de autores, estamos con Verónica Trujillo Mendoza, de México. Buenas tardes. ¿Se encuentra Verónica? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica, sí. Está como Edwin, ¿verdad? Perdemos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Pues siguiendo con la exposición de este artículo que hemos denominado Retrospectiva sobre la vinculación comunitaria desde la licenciatura en Comunicación Intercultural, y que ya el maestro Carlos Edwin Morón García presentaba hace unos minutos, puntualizamos principalmente en este artículo el señalamiento de que la licenciatura en Comunicación Intercultural ha desarrollado diferentes trabajos respecto a la vinculación comunitaria desde el eje disciplinar, es decir, desde una cantidad de materias y propuestas, por supuesto pedagógicas también, de los entornos comunitarios, pero no solamente desde una discusión, digamos, teórica o reflexiva
en torno a la comunicación y la interculturalidad, sino también en torno a la práctica que esto conlleva. De ahí justamente la relación con el eje metadisciplinar de esta disciplina de la comunicación y por supuesto el eje fundamental que es la interculturalidad. Entonces desde este eje metadisciplinar proponemos una serie, hemos propuesto desde la licenciatura en comunicación, una serie de actividades relacionadas con características que parten y que apuntan también a la interacción humana, interacción subjetiva. Entonces, desde esa dinámica hemos encontrado mucha articulación y mucho potencial, por supuesto, desde las participaciones de este calpulli de danza que se llama Calpulli Tlatlauxilcoatl, participaciones de danza en fiestas patronales, eventos culturales, ofrendas, peregrinaciones, alivares rituales, y en particular también desde un programa universitario que hemos denominado Fiestas de la Identidad. Desde este programa universitario que comenzó alrededor del 2008, se han trabajado diferentes ámbitos, justa y precisamente desde prácticas comunitarias, pero también desde el ámbito ritual, desde el ámbito espiritual. Fundamentos y aspectos que han sido sumamente importantes de tomar en cuenta para los jóvenes universitarios y sus articulaciones con las comunidades. De ahí que el sentir pensar que se genera desde estas interacciones es un fundamento muy importante para el desarrollo de estas capacidades y de estas posibilidades también de atención y de articulación con lo diferente, con lo otro, y también con la identificación con uno mismo. Entonces, les invitamos a que tengan la posibilidad de acercarse a este artículo, a esta propuesta, y bueno, pues muchísimas gracias. Qué interesante compartir con México, ¿no?, sus propuestas, ¿no?, desde el punto cultural, aterrizar en lo pedagógico, interesante. Bien, esta tarde hemos tenido la oportunidad de nutrirnos académica, pedagógicamente, compartir lazos, ¿no?, confraternizar más entre nosotros los países hermanos, ¿no?, en aras de mejorar la educación para el mundo. Es el agradecimiento a todos por confiar en la editorial. Siempre se están realizando diversos trabajos, ¿no? Uno de los talones más importantes para David, ¿no?, que es el editor, es la divulgación, ¿no? La divulgación, como él lo comentó con los jóvenes alguna vez, la divulgación formal y la divulgación informal, que es la que más llega, ¿no?, con el público masivamente. El reto es ahora seguir compartiendo, seguir aportando, que hay mucho camino que recorrer. Terminamos entonces con David. David, palabras, por favor. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a todas y todos en este hermoso compartir, en este diálogo compartido de nuestro mundo globalizado. Bien, amigas y amigos, el libro oficial la tendremos dentro de unos 10 días, ¿ya? Ahí va a estar alojado en la Biblioteca Nacional de Perú, como corresponde, y además va a estar alojado de manera oficial en nuestra página web, www.edicionesauriseduca.com. Bueno, hacemos aquello que hacen otras editoriales. Editamos, publicamos, presentamos. Pero ahí algo más agregamos con nuestro valor que le da es aquello que dijo Beatriz, divulgación. Y no hacemos la divulgación formal, esa que indexan en Scopus, en Cielo, en website. Está muy bien. Yo los llamo a ellos la divulgación del Olimpo. Nosotros somos más terrenales. Divulgamos en repositorios de libre acceso, como en Richard Gay, en Redolag, en Academia, en Pluvium y en otros repositorios para poder compartir y descargarla gratuitamente. Si ustedes ven el libro borrador que se ha enviado a cada uno de ustedes, al final dice, se comparte
¿Y qué pedimos o qué exigimos al quien va a compartir? Solamente citar, es todo. No se cobra, es un libro gratuito como un aporte de los autores y autoras, que son ustedes, al mundo. Nuestra bandera, nuestra única política es mejorar la calidad educativa para educar mejores personas que tanto necesita el mundo de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos nuevamente y agradezco encarecidamente a Javier Tacusis por por esa bonita carátula. Mi profundo agradecimiento a Javier allá en Chile. También agradezco a John Pari, el joven ingeniero quien se aventura a hacer el diseño y la maquetación. Además, agradezco a Víctor Salazar, quien a veces nos tortura como gramático, como corrector de estilo, pero es él el encargado de que el contenido gramatical, perdón, la parte gramatical, pues tenga una correcta presentación de acuerdo al RAE. Además, agradezco profundamente a Sandra Ritola y a Loreto Cantillana por esa fina colaboración, por ese trabajo en equipo, por fomentar, por compilar, por hacer las conexiones, por invitar a amigas y amigos a sumarse en este hermoso proyecto de la unidad. Quizás los políticos no pueden unirse. Nosotros los educadores o aquellos quienes estamos inmersos en el mundo de la educación, debemos tener una sola bandera y es educar al ser humano. Además, agradezco a todas y todos ustedes y a muchísimas personas, a Daniel Pauya, el ingeniero que está detrás de cámaras, quien a veces tiene que soportar tantas cosas, porque es parte de la vida que se hace hoy cuando estamos ante pantallas. Y también a Beatriz Carguachín por su amable y fina presentación y haber dirigido exitosamente este evento. Amigas y amigos, muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, también la grabación completo, editado, la vamos a alojar en el canal de la editorial. También dentro de 10 días vamos a hacerle llegar a ustedes ya de manera oficial. Claro, hoy están divulgándose a través de las redes sociales, que es el fanpage. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes. A nombre de la editorial Auris Educa. Beatriz, tus palabras finales y estamos, creo, despidiéndonos de todas y todos nuestros amigas y amigos de diferentes países y también allí España, donde está nuestro amigo José. Bien, ya cerramos entonces la transmisión. Muchas gracias, que tengamos todos muy buenas noches. Gracias, David. Gracias a los países hermanos, colegas, doctores y doctoras. Todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Un placer. Gracias a todos. Muchas gracias por formar parte del proyecto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la colaboración. Recuerden en 15 minutos la presentación del libro de cuentos. Todos los que se quieran sumar, bienvenidos sean. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, saludos desde la ciudad de Tacna, primera vez que los escucho y felicitaciones por tan lindo proyecto. Muchas gracias por la invitación. Felicito a cada uno de ustedes. Muchas gracias.